Por primera vez durante esta pandemia se reunieron de manera presencial los representantes de la Mesa de Economías Regionales. Allí se habló de cómo será la contratación de personal temporario para la cosecha. Alberto Carletti es consejero titular de la CAME, fue parte de esta reunión y con él vamos a conversar respecto de esto. ¿Cómo le va, Alberto? Buenos días. Buen día, ¿cómo está, Mario? Muy bien, muy bien. ¿Ya se determinó de qué forma? ¿Cómo serán las contrataciones? Bueno, en realidad lo que ha entrado en vigencia fue un decreto, un DNU, que es el 514, que es el que establece la compatibilización de los planes sociales con la registración laboral. La reglamentación aún no está, pero en definitiva entró en vigencia a partir del 1 de septiembre. Sí. Y digamos, lo más importante en este sentido, que es un poco lo que transmite el decreto, es que dos organismos públicos como son el ANSES y la AFIP sean los que armonicen su sistema informático para que al dar de alta un trabajador, en este caso que lo único que cubre este decreto son los trabajadores temporarios eventuales, no automáticamente no pase como en la actualidad, que cuando se le da de alta en la FIP a un obrero temporario, automáticamente se bloquean o se caen los planes que normalmente están canalizados por el ANSES, ¿no? Claro, hasta ahora lo que nosotros teníamos entendido es que aquella persona que tiene, por ejemplo, asignación universal por hijo, al dársele de alta como trabajador temporario, esa asignación universal se transformaba en una asignación familiar en el sistema SUAF. Y una vez que se le daba la baja, volvía a la asignación universal. Pero se daba en algunos casos particularidades de que le hacían una acreditación de 2 pesos, por ahí los contadores le hacían una acreditación de 2 pesos y tenía que esperar 1, 2, 3 y hasta 4 meses para recuperar otra vez la asignación universal porque había errores allí en la liquidación. Ahora, ¿esa asignación universal la va a mantener durante este periodo de contratación? La va a mantener durante el periodo de contratación. O sea, no va a modificar su régimen, por así decirlo. Correcto, no pasa al SUAF. Exacto. Entonces, bueno, lo que se está haciendo, o por lo menos es lo que se transmitió, es que justamente se estaba adecuando tanto el sistema de la FIP como de ANSES para que esto, digamos, sea automático, ¿no? Una persona, que en el momento de una persona se le dé de alta, continúe con su estatus a nivel, digamos, plano, ¿no? Claro, ahora los contadores van a tener que prestar extrema atención a la hora de la registración, en el 931. ¿Bajo qué categoría tendrán que ponerlo específicamente a ese trabajador? Eso es todo lo que se está reglamentando. Ajá. ¿Cómo se va a armonizar? ¿Cómo se va a armonizar el sistema FIP y el sistema, digamos, y el sistema ANSES? Claro, para que el contador pueda registrar una categoría específica y que impacte de ese modo en el sistema FIP y también el del ANSES y no se le quite el beneficio. Exacto. Habitualmente, Alberto, ¿por cuánto tiempo es este periodo de contratación temporaria? El decreto tiene una vigencia de 2 años y el trabajador no tiene que cumplir más de 6 meses en un año calendario, ¿no? de tareas temporarias. Cuando supera el periodo de 6 meses de tareas temporarias, bueno, ya se entendería de que ingresa a otro régimen ya directamente de contratación laboral, ¿no? Claro, permanente, exacto. Exacto. Pero más allá de ese plazo que le otorga de 6 meses, ¿de cuánto es habitualmente en promedio? ¿3 meses o menos? Y sí, esto está pensado que fundamentalmente los ciclos de cosecha, no van más allá de los 3 meses, ¿no? Claro. ¿Y puede este trabajador ser contratado bajo esta modalidad temporaria en 1, 2, 3 ocasiones en el año, en el mismo año calendario? Sin problema. Sin problema. Que normalmente también es lo que pasa con este tipo de trabajadores, que
se registran en distintas empresas y se registran en distintas tareas, ¿no? Claro. Hay trabajadores que, como ser en la zona nuestra, son trabajadores que hacen tareas de poda, después de relevo y después de cosecha, ¿no? Claro, sí, tranquilamente puede registrarlo Carletti 2 meses para tareas de poda, lo puedo registrar yo para tareas de raleo 1 mes más e incluso Exacto. como estibador más adelante en el año lo puede contratar a otra persona. Exacto. Y en todos los casos se va a respetar el beneficio, no pierde el beneficio y no Mientras pasa... mientras no excedan los 6 meses de trabajador registrado, ¿no? Pero con cada uno de los contratadores. No, es en el año. En el año. Ah, correcto. O sea, más allá de que lo contraten 1, 2 o 3 empresas o personas físicas, el acumulado no tiene que ser superior a 6 meses. No tiene que ser superior a 6 meses. Correcto, correcto. Y a partir de ahí, entonces, si es que el tercero o el cuarto lo contrata, ya pasaría a ser un trabajador permanente. Ya perdería esta condición o este beneficio. Correcto. Sí pasaría a la asignación familiar y después tendrá que recomponer una vez que cese el contrato. Exacto, pasaría, digamos, al régimen anterior. Bien, bien. Y ahí volvemos otra vez al área de contabilidad de las empresas a prestar atención a esos detalles, ¿no? Sin ninguna duda. Y bueno, todas estas cosas tienen esa complejidad que al haber tantas variables y demás, hay que estar muy atento y claro, conocer mucho todas las partes de las reglamentaciones y demás. ¿Era este el elemento fundamental, Alberto, que impedía la contratación de personal? Es decir, ¿la falta de mano de obra estaba atada directamente a esta cuestión? En realidad a lo que realmente estaba atado a un problema de la registración laboral, no tanto ligado a la mano de obra, pero sí la registración laboral, las personas, lo cual era un problema muy serio a la hora de contratar, ¿no? Entonces, antes era una limitante, porque antes la situación de no entrar en una ilegalidad, que es la contratación en negro, muchas veces uno no toma la mano de obra que la necesita por esta situación, ¿no? Claro. Y ahora, ¿la mano de obra está calificada? ¿Están teniendo inconvenientes para encontrar gente con oficio, con pericia para ciertas tareas? Normalmente en Mendoza se ve que la fruticultura ha sufrido un decaimiento de su superficie cultivada muy grande, que digamos se ha ido acompañando también con la pérdida de la mano de obra calificada, como son las tareas fundamentalmente de poda, raleo, y esas tareas que necesitan realmente de una mano de obra más calificada. Pero fundamentalmente el problema más grande de la disponibilidad de mano de obra se ve en las tareas de cosecha, ¿no? Ajá. Que es donde más mano de obra y en un tiempo mucho más corto la necesidad de mano de obra. Entonces, falta gente ahí para esa tarea. En la época de cosecha normalmente cuesta conseguir gente, ¿no? Y sobre todo, volvemos a lo mismo, costaba mucho conseguir gente que estaba dispuesto a trabajar, pero no estaba dispuesto a registrarse, ¿no? Claro, sí, porque se daba también esa particularidad. Mucha gente se resistía porque decía, a ver, yo me registro con usted 1 mes y medio, 2 meses, y después pierdo la asignación universal por 4. Que la vuelva a recuperar, más allá de que desde el ANSES y el organismo nacional decían, no, se recupera automáticamente. Sabemos que no era automático. Pasaban 2 o 3 meses. El problema más serio era el periodo ese de tiempo muerto, que al trabajador le es muy importante, que cuando pasaban 2 o 3 meses entre el alta y la baja de la asignación universal. Claro, y ahí perdía ese tiempo. Más allá de que después le pudiesen dar un retroactivo, pasaban esos 2 o 3 meses. Sí, pero hay que entender que esas personas, digamos, no tienen una condición de poder estar esperando, claro, todo lo más, viven con su sueldo mensual, ¿no? Lamentablemente no les da para guardar tampoco. Si voy a hacer la temporada de cosecha y hago la del heladero, guardo la plata para el resto del año, no tampoco es tanto. Que tengan una capacidad de ahorro, decir, bueno, no importa, durante estos 2 meses no cobro digamos, no cobro la asignación o el salario familiar hasta que se pide el alta y demás, y lo recupero dentro de 2 meses. O sea, hay que entender que es una situación,
son personas que no tienen esta situación o esta capacidad de poder esperar, ¿no? Claro, exacto. Bueno, pero por lo menos ahora ya está el DNU en el que dice que esa asignación universal permanecerá durante el periodo de contratación. Esperamos la reglamentación entonces y saber cuál es la calificación específica o la modalidad de contrato. Cuál es la modalidad y los instructivos, ¿no? Pero bienvenido sea de que se vaya allanando un poco el camino y que se pueda conseguir el personal suficiente y que la gente tenga la garantía también, ¿no? Exacto, sin ninguna duda. Esperemos que el sistema funcione de acuerdo, digamos, a cómo estaba establecido y a cómo se ha pensado, ¿no? Que debería ser una cosa que no tenga mayores problemas, sea prácticamente automático. Exacto. Alberto, ha sido un placer conversar con usted estos minutos. Muchas gracias. No, le agradezco a usted, que tenga buen día. Igualmente, Alberto Carletti, consejero titular de la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, y esta nueva modalidad de contratación temporaria en la que permitirá que los trabajadores que hagan tareas de cosecha fundamentalmente para esta temporada no pierdan los beneficios sociales, fundamentalmente la asignación universal, aunque no pasarán al sistema de asignaciones familiares, que por ahí es una platita mayor, pero que después les termina dando un lapso de 2 meses en los que no tenían ningún tipo de ingreso. Ahora mantendrán esa AUH durante el periodo de contratación temporaria. ¿Faltan algunos detalles? Sí, pero ya está.